En Mercado Abierto seguimos en directo en Capital Radio. Nos toca, como cada día, a las 6 de la tarde abrir nuestro consultorio de bolsa. Y tenemos ya al otro lado a Jorge del Canto, asesor financiero en delcanto.es. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Lucía, fenomenal. Bueno, pues vamos a contar enseguida con la presencia de Roberto Moro desde robertomoro.com, como la estrella que es, pues siempre nos hace esperar un poquito y nos deja aquí de teloneros, ¿verdad que sí, Jorge? Claro que sí, pero bueno, es todo un honor estar Efectivamente, contigo y por estar de supuesto. telonero de Roberto, vamos, un honor, ¿Qué más se un puede pedir? privilegio, Un privilegio sí. para una tarde de viernes calurosa como esta. Bueno, Jorge, pues empezamos echando un vistazo al contexto de mercado, como hacemos siempre, que sería para ti lo más destacado que nos estamos encontrando en los mercados. No sé si se está viendo trasladada toda esta tensión geopolítica, que si hay acuerdo, que si no, que si se prorrogan las conversaciones, parece que por fin sí que van a llegar a buen puerto, pero se están haciendo de rogar. ¿El mercado se ve afectado o sigue ya un poco a lo suyo? Bueno, el mercado ha estado a lo suyo bastante, el mercado de renta variable, los mercados de renta Ujú. variable han estado muy a lo suyo en toda esta situación. Hay que recordar que si bien el impacto inicial fue de una caída que llegó a ser del 9% en algún índice como el S&P 500, siempre hemos comentado que caídas de esa dimensión pues pueden aparecer en cualquier momento por motivos muy variados o sin motivos, simplemente por una mera corrección. Y posteriormente, hasta llegar al acuerdo, justo antes de la firma del acuerdo, teníamos a los índices norteamericanos haciendo nuevos máximos, un recorrido tremendo durante toda la fase de guerra. Si miramos cómo estaba el S&P o el Nasdaq el día que se iniciaron los ataques de Estados Unidos y de Israel sobre Irán y cómo estaban el día de la firma del acuerdo, pues vemos al Nasdaq avanzando más de un 20%, más de un 10% hacerlo el Standard & Poor's 500, y así prácticamente todos. Destacar esta semana, bueno, pues hay algo de alegría, hay algo de pena, hay una de cal y una de arena en los mercados norteamericanos. Hemos visto una recuperación, pero insuficiente para generar nuevos máximos. Y esto no deja de ser un poquito decepcionante, máximo cuando acabamos de asistir de una segunda euforia que ha provocado la salida de la compañía de los cohetes SpaceX al mercado, y esa gran valoración que ha tenido, la gran acogida que ha tenido, pues tampoco ha sido suficiente para que el resto del mercado se anime. En Europa sí que hemos visto recuperación clara y notable. El destacado es el IBEX 35, que ha servido para marcar, después de una semana fantástica, nuevos máximos históricos y de nuevo apoyado en un sector poco tecnológico como son los bancos, que es muy interesante. Pero lo que yo querría resaltar es este gráfico que traigo en pantalla, que es para que veáis cómo ha evolucionado a golpe de parece que tenemos acuerdo y finalmente tenemos acuerdo, las expectativas de inflación, los break-even de inflación. Hemos visto cómo estábamos al principio, antes de que se firmara el acuerdo, cuando se empezó a rumorear en el 2,70% de expectativa de inflación, ha caído al 2,27%, y sin embargo, los bonos norteamericanos y los bonos europeos apenas han retrocedido. Incluso el bono a 2 años americano sigue exigiendo mayor rentabilidad. Es decir, hemos visto una caída de los precios de los bonos. Mientras que la expectativa de inflación, que era lo que estaba justificando o se estaba utilizando como argumento para explicar por qué los bonos habían caído, por qué se le estaba exigiendo mayor rentabilidad a los bonos por esa expectativa de inflación, hemos visto que no han reaccionado. Es decir, siguen en modo guerra los bonos, siguen exigiendo una mayor rentabilidad, bien porque ven o debilidad económica o bien porque ven una inflación que va a ser más alta de lo que se espera, o persistentemente más alta, o que no confían en descensos de tipos de interés y vuelven a estar del lado de la subida de tipos de interés. El caso es que los bonos pueden estar acertados o no. Lo que es cierto es que si los bonos se están equivocando, la oportunidad que tenemos ahora mismo con las rentabilidades que nos ofrecen es única y puede ser muy efímera si efectivamente se están equivocando. Y si están acertando los mercados de bonos en cuanto a cuál es la situación, pues las rentabilidades que nos están dando en estos momentos son muy atractivas, tanto en dólares como en euros. En euro tenemos la rentabilidad de los bonos a 2 años en el 2,63 y hemos visto una expectativa de inflación por encima del 2,30, es decir, estamos
en una situación francamente interesante. Lo mismo en el bono a 10 años, que lo seguimos teniendo instalado en el 3 o por encima del 3%. Y estas son situaciones que debe aprovechar ese dinero que he hablado muchas veces, que es más de la mitad del ahorro de los españoles y de todos los europeos, y que está guardado en cuentas bancarias o depósitos mal remunerados o sin ningún tipo de remuneración, y que aquí, a través de fondos de bonos de corta duración, bonos gobierno o incluso fondos de mercado monetario en letras del Tesoro, van a encontrar rentabilidades muy atractivas con una liquidez inmediata y una seguridad tremenda. Pues importante tener eso en cuenta, y creo que ya podemos saludar a Roberto Moro de robertomoro.com. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Veo que nos saludas de nuevo desde tu mansión con tu piano de cola. Sí. Algún día, claro, algún día tócanos algo así para empezar, ¿no? Música en directo. Ahora en cuanto terminemos, me pongo a Venga, componer algo. te dejo 5 minutillos al final para que nos deleites. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo tú el contexto de mercado? Ya nos ha contado un poco Jorge. ¿Qué sería, en todo caso, para ti lo más destacado de lo que hemos visto esta semana? En realidad, la facilidad de absorción, ¿no? Ese aspecto esponjoso que tiene la bolsa, que se lo traga absolutamente todo, excepto he llegado solo al final de la intervención de Jorge, pero me parece que estaba comentando también. Lo mejor. Sí, ¿no? Te perdiste la parte acertada, caray. Bueno, no pasa nada. Seguro que ha mencionado evidentemente los bonos. A mí hay algo que porque tampoco hay gran cosa que destacar en el mercado, ni en el europeo ni en el americano. Yo creo que todo prosigue exactamente igual, salvo alguna cosita, ¿no? Para mí, destacable la fortaleza tremenda del dólar. Es más, probablemente en cualquier circunstancia de mercado, ¿no? Y la relevancia que está empezando a adquirir de nuevo en el mercado español el sector bancario. De hecho, creo que una de las mejores opciones, si quiere lo comentamos un poco más tarde, pasa por contemplar una estrategia de pares con ETFs y con el índice sectorial bancario europeo como parte compradora dentro de esa estrategia de relativos, ¿no? Perfecto, pues eso a tener en cuenta, vigilando los bancos. Y vamos con dudas de nuestros oyentes. Les voy a recordar las formas de contacto. Nos pueden mandar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91 283 33 33. Nota de voz a través de WhatsApp al 687050600. Estamos en nuestro canal de YouTube, y también recordarles que en ese chat nos pueden plantear esas dudas de bolsa e inversión, y que por menos de lo que les cuesta un café se pueden hacer miembros del canal de Capital Radio. Con su apoyo pues podemos seguir creando este contenido que les gusta, contenido interesante como estos consultorios. Y empezamos echando un vistazo precisamente por aquí, por este chat. Iberdrola o Enagas. Jorge, empezamos contigo. ¿Cómo las ves? ¿Van a seguir adelante con las subidas, o qué nos está diciendo ahora mismo su aspecto técnico de Iberdrola y Enagas? Empezamos por la que prefieras. Bueno, pues yo prefiero empezar por Enagas porque es la que la veo en una situación más clara después de esa nueva ruptura, ese objetivo de 17.40. Hace un año aproximadamente se habló de ese objetivo de la zona de 17.40, que finalmente acabó alcanzando de forma relativa en un periodo de un año. Es un alza muy importante, ese 13 a 17.30. Comparado con otras compañías de las que están de moda hoy en día, parece poca cosa esto de subir un 30% en un año, ¿no? Pero es una subida notable. Y ahora, al superar esa resistencia en 17.40, se nos está abriendo un nuevo tramo alcista que puede tener una continuidad, pero bastante interesante. Por lo menos vamos a tener una primera resistencia en 18.09, pero podría proyectar fácilmente a los 21-22 euros por acción.
Por lo tanto, ahora mismo yo sería una opción muy interesante porque además el stop lo tendríamos muy cerquita. Si nos fijamos en el gráfico, recientemente, tras esa ruptura, hizo un retroceso, se apoyó en la resistencia ahora convertida en soporte y por lo tanto para mí y yo creo que para todo el mundo debe ser una referencia fiable y a tener en cuenta. Mientras el precio esté por encima de 17.30, nos mantenemos alcistas con objetivos, primero 18.09, que es un objetivo a corto plazo no demasiado interesante, pero después a 21 con ese stop, una pérdida de 17.30, da una relación beneficio-riesgo muy interesante. Mejor que Iberdrola, iba a poner Iberdrola y ha salido, vaya usted a saber que se ha electrocutado esto. Bueno, pues... No encontramos Iberdrola. Sal corriendo, Jorge, por Dios. Ya, no, espera. Si algo se está electrocutando, vete. Sí, esto es porque, no sé, algo falla aquí con esto de la energía. Bueno, Iberdrola la tenemos exactamente en una situación que también es alcista, pero no es una situación tan favorable en cuanto a la relación beneficio-riesgo en términos operativos como es Enagas. Por lo tanto, si hay que elegir una de las dos, yo me quedaría con Enagas, salvo que ya tenga Iberdrola, que entonces está para mantener, por supuesto, no conviene rotar. Perfecto, pues eso para estas dos, para esta duda que nos planteaban, si Iberdrola o Enagas pueden seguir tirando hacia adelante, nos decía nuestro oyente. Roberto, vamos contigo y si te parece miramos esa estrategia de bancos que nos decías, porque efectivamente es lo que está impulsando al IBEX 35. No sé si nos puedes compartir pantalla, Roberto, para que veamos también los gráficos junto con tu explicación y echamos un vistazo a los bancos del IBEX. Yo creo que es más ilustrativo, si cabe, el gráfico del propio índice sectorial bancario europeo, ¿no? No lo estamos viendo en todo caso, Roberto. No sé si... ¿Ah, no? No, nos lo puedes compartir, que la tecnología siempre nos juega alguna que otra bromita por las tardes. A mí es que eso de compartir no me ha llamado a mí el señor Colón. Hay que compartir, hombre, Roberto. Ahí está, bueno, ya lo vemos. Sí. Vamos con ello. Bueno, pues este es el gráfico del índice sectorial bancario europeo. Es el que antes, junto con el IBEX 35 y el Eurostoxx, ha llegado a máximos anteriores, no históricos, evidentemente, pero ya sí estamos hablando de niveles que no se veían desde 2008. Al fin y al cabo, el gran peregrinaje del sector él comenzó justamente ahí, ¿no? A principios de 2008. Bien está que se empiecen a recuperar esos niveles, ¿no? Así que en la medida en que permanezca por encima de 282, a mí me parece que es una magnífica ocasión de compra. Pero si queremos reducir volatilidad por aquello de que a lo mejor todos los huevos en la misma cesta, pues no es sano, podríamos hacer una estrategia de pares, buscar alguno que además aparece casi de manera inmediata diseccionando bien los títulos del Eurostoxx 50. Hay un sector que está de capa caída, que es el sector automovilístico, ¿no? Con especial incidencia pues en Stellantis, Mercedes, BMW, en fin, mal aspecto, y entonces se trataría de comprar a través de ETFs, comprar lo que cada cual le parezca oportuno, evidentemente, comprar el índice sectorial bancario europeo y al mismo tiempo y por el mismo importe, porque si no podemos hacer un pan como unas hostias, pues abrir un ETF inverso en el sector automovilístico. Aquí además no estamos jugando, por eso digo que eliminamos volatilidad, no estamos jugando a la dirección del mercado ni a la tendencia del mercado. En el fondo nos da igual. Estamos jugando a que sea en un escenario alcista o bajista, va a seguir existiendo la misma correlación entre el buen comportamiento del sector bancario y el relativo peor comportamiento
del sector automovilístico. Con lo cual, que el mercado sube, presumimos que el sector bancario se va a comportar, aunque baje también, pero se va a comportar mejor o va a caer menos de lo que caiga el automovilístico. Con lo cual, estaremos ganando dinero. Que sucede al contrario y que el mercado sube, pues es presumible que también suba más el sector bancario que el automovilístico, con lo cual seguiremos ganando dinero. Aquí el stop loss ha de ser sí o sí porcentual, y en cuanto esta operativa nos ofrezca una rentabilidad en negativo de un 3-4% como mucho, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Como dice aquel, hoy te mueres tú y mañana me toca a mí la lotería, ¿no? Pues Perfecto. A cerrar y ya está. Pero yo creo que con esto reducimos volatilidad y en el fondo no tenemos que andar pendientes de tratar de prever la evolución futura, aunque sea inmediata, de los índices. Genial, pues eso para bancos. También por seguir con el sector financiero, Jorge, vamos a mirar a Mapfre. Nos preguntan por la compañía también en nuestro canal de YouTube si puede ser un buen momento para entrar en la aseguradora española Mapfre. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo para plantear esa posible entrada? Está ahí. La verdad es que está ahí, está a punto de calamero. Yo creo que podríamos dar por superada la resistencia. Me parece poco filtro lo que ha sucedido, pero bueno, si el lunes arranca por encima de 4.26 me lo creería y entonces tomaría esa posición, pero también como es digamos que una cosa es creértelo y otra cosa es ser muy cándido, lo que sí que haría es inmediatamente, si supera 4.26 y he tomado la posición, fijarme en esos 4.16 que es el último punto de apoyo, y si se gira y me pierde esos 4.16 me saldría. Es decir, sería una operación rápida en caso de que se gire. Solamente sería fiable la señal si consigue acabar rompiendo y acabar superando, pues no sé, que haya un filtro que acabe yendo por encima de 4.34, que empezará a tener visos de realidad y podríamos aspirar a un nuevo tramo. Pero vamos, no es... Me quedo con la de Enagas de hace un rato. Perfecto, pues eso para Mapfre, mejor poner el foco en Enagas. Vamos ahora a escuchar un audio de WhatsApp, una consulta que hemos recibido en el 687-050600. Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid. Antes de enhorabuena por el programa, una pregunta para Roberto y otra para Jorge, si es posible. A Roberto le quería preguntar por Solar Edge, el ticker es SEDG. Tiene movimientos muy volátiles y el último que ha tenido lo ha llevado hasta casi 80, ahora está cayendo y está por 55. ¿Cuál sería un buen momento de entrada para luego esperar a que siga subiendo? Y a Jorge le quería preguntar por una constructora de Estados Unidos que se llama N de Navarra, V de Valencia, R de Roma. Es muy cíclica, pero si se abre un gráfico a 15, 20 años, se ve perfectamente cómo tiene picos y luego caídas del 35-40%. Lo ha hecho ya 4 o 5 veces y lo ha vuelto a hacer ahora mismo. Cayó de 10.000 a 5.500 y ahora parece que está volviendo a subir, está ya en 6.500. ¿Sería buen momento para entrar, para mirar a largo plazo? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Bueno, pues decirles a nuestros oyentes que el audio no estaba acelerado. Diego ha querido contarnos así de condensada su duda. Muchísimas gracias a Diego desde Madrid. Ya en últimas jornadas le habíamos echado de menos. Seguro que tiene un QE, fijo. Se ha hecho un QE, seguro. Bueno, pues Roberto, vamos contigo con Solar Edge. ¿La tienes? Sí. Venga, vamos ahí. Sí, a ver, a mí el problema... acaba de llegar por segunda vez en el corto plazo a una zona de soporte tremenda, la zona de 54.20. Bien, buena cosa, ¿no? Pero lo que no me agrada es que ese 54.20 es al mismo tiempo el 0,618% de Fibonacci de toda la subida que comenzó en 37.30. Por otro lado, la estructura que nos está dejando la corrección desde 81.40 me parece que ha sido el primer apoyo en esos 54.20 ha sido solo la onda A. Hemos vivido una onda B que ha guardado proporcionales del 0,382 de lo que había sido la primera caída y me parece, transmite toda la sensación de que vamos a vivir una segunda pata bajista que probablemente lo aproxime más a la zona de 37, bueno, en primera instancia de 47,80 y, por qué no, en un mal contexto,
de 37,30, ¿no? Si ya las tiene, no me acuerdo si las tenía o no en cartera. Es para entrar. Era para entrar. Yo no lo veo porque me parece muy alto el riesgo de que efectivamente hayamos asistido solamente a la primera parte de la corrección, ¿no? Otra cosa es que vuelva a tener fortaleza en el corto plazo para irse por encima de 63,25, y ahí sí que me parecería que podríamos empezar a pensar en la finalización de la corrección y por lo tanto un punto interesante para retomar el afán comprador. Genial, pues eso para Solar Edge. Y Jorge, el otro valor por el que nos preguntaba, NVR, ¿lo hemos ubicado? Sí, lo tengo ubicado y me parece interesante el comentario de Diego, porque además Diego suele tener bastante buena puntería en cuanto a las empresas por sus fundamentales. Y el poco vistazo que le he podido echar ahora, porque he de confesar que no había observado nunca esta compañía ni la había analizado, pero los pocos datos que he leído pues son buenos y efectivamente tiene beneficios, se dedica a la construcción de viviendas en Estados Unidos, viviendas además unifamiliares, ese tipo de mercado que es pues bastante visible en cuanto a resultados y está cotizando con una valoración relativamente baja respecto a los beneficios que genera, así que por ese lado bien. Ahora, dicho esto, en este momento yo no compraría. Yo creo que aún puede caer más y me buscaría como objetivo la zona entre los 5.160 y los 5.100. Entre 5.100 y 5.000, ¿no? Cualquier precio por encima de 5.150 me parece bueno. Sería el objetivo, el primer objetivo de este tramo de caída, esta secuencia de caída que inició en octubre del año 2024. Tenemos un primer tramo, un rebote y un segundo tramo. Nos iría ahí, que prácticamente coincide con el nivel del 61,8% de retroceso proporcional, según la serie de Fibonacci, de la subida que tuvo entre marzo del año 2020 a octubre del año 2024. Esa sería una zona muy interesante en la que se podría tantear la compra con criterio de introducir en cartera a largo plazo. Mientras tanto, siendo para largo plazo, yo no compraría mientras tengamos esta secuencia, sin haber alcanzado un objetivo relevante, mientras se mantenga esta secuencia de mínimos y de máximos y mínimos en sentido descendente, no compraría porque la tendencia es bajista y mientras no se cambie esa secuencia, pues no merece la pena intentar tomar posiciones a largo plazo. Genial, pues eso para esta compañía NVR. Vamos a seguir con dudas dobles, así tenemos una para cada uno. Indra y Técnicas Reunidas. Nos pregunta un oyente a través de nuestro canal de YouTube cómo ven a estas dos compañías, si las pueden analizar y dar soportes y resistencias. Está dentro de las dos y con leves pérdidas en las dos. Entonces, Roberto, si te parece, pues empezamos por Indra, que era la primera por la que nos preguntaba. Estando dentro y con leves pérdidas, ¿qué hay que tener en cuenta para Indra? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que tanto el soporte de corto plazo como la resistencia de corto plazo están muy claras. Por lo tanto, en la medida en que permanezca en el rango actual, y estamos hablando de moverse entre 53,25 y 57,75, pues aquí no está pasando nada, ¿no? Además, ha ido a buscarlo ya en 4 ocasiones de manera alternativa, ¿no? Así que esos son los dos niveles a vigilar. Dado que ya las tiene en cartera, estaría, por supuesto, más pendiente de que aguante el soporte. Pero también en mínimos lo tocó ayer y desde ahí hoy está rebotando, dejando además una pequeña pauta de giro que podría entenderse casi como un Arami. Pero bueno, como la resistencia está relativamente cercana, tampoco nada de lo que vaya a suceder presumiblemente obedezca a esa pauta de giro, ¿no? De acuerdo, pues eso para Indra. Y Jorge, miramos también a Técnicas Reunidas. Misma premisa, está dentro con ligeras pérdidas. Ahora mismo niveles clave a vigilar para Técnicas Reunidas. Bueno, ha llegado hoy a un mínimo, una zona interesante. No es el soporte más importante,
Pero bueno, presenta una situación similar o con ciertas características similares a las que tiene Indra. En ambos casos, por lo que he comentado, ha entrado en el mercado, ha entrado en estas acciones operando sobre una fase lateral. Esto lo hemos comentado en muchas ocasiones. Es peligroso porque se gestiona mal, sobre todo si los intervalos son amplios, se gestiona mal a la hora de tomar decisiones, porque a veces cuando nos toca ejecutar un stop estamos muy cerca del rango inferior de ese lateral, en fin, es complicado, ¿no? En el caso de Indra que ha comentado Roberto es más evidente. Aquí el rango lateral es más difuso, si tenemos claro el soporte que tenemos en los 20,52 y, perdón, 26,52 y la resistencia que tenemos en 37. ¿Qué sucede? En el medio tenemos otro intervalo lateral. Dentro de ese tan amplio tenemos otro que podemos establecer entre 32,30 y 29,75, que es del que salió con hueco esta misma semana y que en la caída ha ido a buscar, ahora convertido en soporte esa resistencia. Mientras aguante los 32, hay que estar tranquilos y debe permanecer porque siguen intactas las posibilidades de que se vaya a la parte superior del canal y que lo rompa. Y si lo rompe, tendríamos un recorrido muy interesante. Estamos hablando de un intervalo que decíamos, siendo prudentes, de 27,70 a 36,70 de 9 euros, contados desde 36 nos iríamos con objetivo a 45. Sería francamente interesante ya que está. Pero lo que sí que no debe dejar perder son, bajo ningún concepto, los 30. Si se pierden los 30 y si se pierde esta fase lateral, ahí, para empezar, tendríamos como objetivo la zona de los 26,60, la parte inferior de ese intervalo lateral. Pero cuidado, porque eso precisamente puede ser el preludio, lo mismo que la superación de la resistencia puede ser un anticipo o plantea como hipótesis el que se pueda superar la resistencia del rango lateral por la parte inferior. Perder ese soporte nos puede llevar a perder también el soporte de la parte inferior y hablaríamos de palabras mayores porque ahí la caída puede llegar hasta los 19 en unos meses. Por lo tanto, mantener stop Te tengo que cortar, rigurosísimo. Jorge. Breve pausa y seguimos ahora mismo. Hasta ahora.